Muy buenos días a todos y a todas. Daremos lectura a continuación al parte informativo número 379 del día de hoy, 22 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Punto 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.939 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 28 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 19 a 67 años, que corresponden a las siguientes localidades: Clorinda, 14, 7 consultas por síntomas, 6 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. Formosa, 12, 4 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas, 2 controles por internación, 2 por búsqueda activa y 2 consultas por egreso de la ciudad. Pirané, 1 por contacto estrecho, Estanislao del Campo, 1 por búsqueda activa. Punto 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 27 pacientes, siendo ellos de 6 del Hospital Interdistrital Evita, 12 del Centro de Asistencia Sanitaria número 20 de Formosa, 3 del Centro de Asistencia Sanitaria número 13 de Formosa, un paciente del Centro de Asistencia Sanitaria número 18 de Formosa, 3 pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 15 de Clorinda y 2 pacientes en aislamiento domiciliario. Punto 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: total diagnosticados 2.019, total recuperados 1.434, casos activos 526, fallecimientos por coronavirus 28, casos en tránsito con egreso de la provincia 31, cantidad de test realizados a la fecha 206.290, lo que significa un 0,98% de positividad. Punto 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes: Formosa Capital, casos diagnosticados 478, casos activos 191, fallecimientos por coronavirus 5. Clorinda, casos diagnosticados 595, casos activos 186, fallecimientos por coronavirus 18. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 0, fallecimientos por coronavirus 2. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todo el territorio son los siguientes: ingresos de camiones de carga 480, control en la vía pública 7.329 personas y 5.232 vehículos, infracciones 7 vehículos por restricción de circulación y patente y 181 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Fiestas privadas intervenidas 2, ingresos irregulares judicializados 2. Punto 6. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 28.652 personas en todo el territorio provincial. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva
2.514 personas, de las cuales 1.764 lo hacen con la modalidad domiciliaria. Punto 7. En el día de la fecha, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, ha dispuesto un nuevo protocolo sanitario para el ingreso de personas a la provincia de Formosa, que regirá a partir de las 0 horas de esta noche y que establece un control sanitario preliminar en los puestos de ingreso habilitados, la firma de una declaración jurada de datos y el consentimiento informado respecto de los controles sanitarios vigentes. En este contexto se establecen las siguientes pautas. A las personas que acrediten haber recibido la vacuna contra el COVID-19 o haber transitado esta enfermedad, se les realizará el hisopado de control de ingreso y toma de muestras para la realización del test de anticuerpos neutralizantes para coronavirus. B. A todas las personas que deseen ingresar y no encuadren en ninguno de los supuestos anteriores, se les realizará el hisopado de control de ingreso y suscribirán un compromiso para reiterar el testeo de PCR a coronavirus en los días 5º y 10º desde la fecha de ingreso, acudiendo al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio para la toma de dichas muestras. C. Para el caso de las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 en el control sanitario preliminar, encuadran en la categoría de casos sospechosos o contactos estrechos de personas que padezcan la enfermedad u obtengan resultados positivos a coronavirus, deberán cumplir el aislamiento correspondiente en base a los protocolos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Humano. Luego de realizadas las tomas de las muestras para los testeos de ingreso mencionados en los incisos A y B de esta parte, las personas esperarán el resultado de los mismos en el domicilio consignado en la declaración jurada. En caso de detectarse un incumplimiento al compromiso asumido respecto del protocolo de controles sanitarios o incongruencia en los datos consignados en la declaración jurada, se dará inicio a las actuaciones contravencionales y legales correspondientes en virtud del artículo 205 del Código Penal y o artículo 146 del Código de Faltas de la provincia de Formosa, según lo que corresponda. Octavo, con provincianos, por 7º día consecutivo, la cantidad de nuevos contagios supera a las altas médicas de pacientes recuperados, lo cual indica un aumento sostenido de los casos activos. Más de la mitad de los mismos no tienen nexo epidemiológico conocido, lo cual es evidencia de circulación viral comunitaria. Estos datos deben ponernos en alerta. Debemos ser responsables y estrictos en el cumplimiento de los cuidados personales y comunitarios, usando el barbijo, manteniendo la distancia social y evitando la aglomeración de personas. Las conductas irresponsables y el incumplimiento de las medidas sanitarias se reflejan luego en la cantidad de contagios y por ende en la cantidad de muertes por esta enfermedad. De todos y cada uno de nosotros depende evitar que ello ocurra. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Señores periodistas, quedamos a continuación de las preguntas que ustedes deseen formular.
Buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Hoy arriba a la Argentina un vuelo con una nueva partida de vacunas. ¿Cuántas dosis se calculan que podrían llegar a Formosa y a quiénes se destinarán? Buenos días, sí. Tenemos conocimiento de que partió un avión de Aerolíneas Argentinas nuevamente hacia Rusia para traer más vacunas que estarán arribando seguramente en el día de hoy o mañana. No tenemos confirmación y tampoco tenemos confirmación de la cantidad de dosis que van a venir desde Rusia. Y sin esa confirmación nosotros no podemos hacer un cálculo de cuántas dosis vendrán a la provincia de Formosa. Esto es así porque, según lo conversado en la reunión del Consejo Federal realizado en Buenos Aires, nos explicaba la ministra de Salud de la Nación de que este trabajo de logístico es muy complicado, en donde recién cuando ingresan la cantidad de dosis de vacuna al avión y cierran la puerta, ahí ellos tienen la seguridad, la cantidad de dosis, la confirmación la tiene el Ministerio de Salud y luego recién nos informan a las provincias las dosis que corresponden según el método de distribución. Así que una vez que tengamos eso, informaremos la cantidad de dosis que vendrán a la provincia de Formosa. De otra manera sería hablar sobre supuestos y en este caso hay que manejarse con datos confirmatorios. Como siempre, la prioridad establecida a nivel nacional y también a nivel provincial son las personas adultas mayores a 60 años, así que se continuará con ese trabajo en nuestra provincia. La próxima, por favor. Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. La provincia está incumpliendo varios fallos de la justicia federal, teniendo en cuenta que algunos habeas corpus no tienen efecto suspensivo. ¿Las apelaciones de la provincia tienen solo intención dilatoria o creen que pueden revertir estas sentencias? En primer lugar, la provincia no deja de cumplir ningún fallo judicial que se encuentre firme. Se encuentran firmes una vez que se termina la cadena de recursos que la Fiscalía de Estado puede articular. En cuanto a esa particularidad jurídica de si es con efecto suspensivo o es con efecto devolutivo, que es una cuestión muy técnica, la Fiscalía de Estado entiende que no se le puede aplicar el efecto suspensivo y que posteriormente, si el fallo es revocado, volver todo marcha atrás. Son cuestiones de medidas cautelares que deben ser resueltas muy rápido, por lo tanto los plazos son de días, en algunos casos son de horas. Bueno, cuando se termine la vía recursiva, indudablemente que se acatará el fallo que se dicte en consecuencia. Indudablemente que cuando la Fiscalía de Estado o cuando la justicia provincial, que también se declara competente, lo hace, es porque está plenamente convencido que le asiste el derecho de hacerlo. Indudablemente que será la máxima autoridad judicial la que resolverá si la pretensión de una o de otra parte es la correcta. Indudablemente que cada fallo que ha sido recurrido es porque entendemos que no se ajusta a derecho. Cada vez que hemos dicho que hay competencia de la justicia provincial para entender en todo lo relacionado con las medidas sanitarias en nuestra provincia, en cualquier otra provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no son facultades porque no han sido delegadas, porque hay artículos de la Constitución de por medio. Bueno, hay interpretaciones distintas entre la justicia federal y la justicia provincial. Reiteramos que el único órgano competente para dilucidar en definitiva la competencia de cada jurisdicción es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta la fecha no lo ha realizado.
Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. Formosa ha sido blanco de ataques y críticas por las medidas sanitarias aplicadas. Hoy pareciera que desde la Nación deciden cerrar fronteras. ¿Qué implicancias tendrán estas medidas en general? Bueno, hay que entender en primer lugar que la facultad, sí, de establecer todas las leyes relacionadas con las fronteras del país, ya sean leyes de migraciones, ya sean leyes comerciales, ya sean leyes, como en este caso, o disposiciones que atienden exclusivamente al tema de la pandemia, sí es facultad indudablemente del Gobierno Nacional. Es decir, podemos coordinar las provincias con el Gobierno Nacional, puede coordinar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en definitiva es facultad del Gobierno Nacional. Hoy creo que están reunidos los señores gobernadores de las provincias limítrofes, están reunidos en este momento, vía Zoom por supuesto, con autoridades nacionales, con el Ministerio del Interior, tanto del Ministerio de Defensa, tanto del Ministerio de Transporte, todo aquello que hace con el quehacer de fronteras, digamos. Creemos que, de acuerdo a los trascendidos también, en el día de mañana se podría dictar un DNU que precisamente haga estas cuestiones del ingreso, no solamente del ingreso de turistas, sino del ingreso de los miles y miles de argentinos que están en el exterior de vacaciones, ya sea que están en Brasil, ya sea que están en el Caribe, en Europa, etcétera, etcétera. ¿De qué forma se les va a permitir el ingreso? ¿Quién se va a hacer cargo si tienen que hacer una cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional? ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos de hotelería, comida, hisopado, etcétera? Bueno, creemos que posiblemente si se dicta esta norma en el día de mañana se pondrá fin a esta incertidumbre que está ocurriendo. Hemos visto días atrás que contingentes de estudiantes que provienen de su viaje de estudio que fueron a México, lamentablemente han venido contagiados en forma masiva. Y lo más grave y lo más delicado de lo que se está analizando es que se provenga de países donde hay otras cepas que realmente todavía no se sabe si las mismas podrán ser derrotadas o no por las vacunas actuales. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, pero está coordinando actividades con todas las provincias fronterizas. La última pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Gobernadores del norte argentino analizarán junto al Gobierno Nacional la situación de los pasos fronterizos. ¿Cuál es la posición de Formosa? Perdón, ¿podés reiterar la pregunta? Gobernadores del norte argentino analizan junto al Gobierno Nacional la situación de los pasos fronterizos. Al respecto, ¿cuál es la posición de Formosa? Bueno, les reitero, se han analizado una cuestión, es la cuestión jurídica que se va a dilucidar posiblemente mañana. Esa es una cuestión que depende del Gobierno Nacional. Pero por paso fronterizo es un poco amplio porque también las provincias hemos propuesto que no se deje de lado los proyectos de infraestructura que nos vinculan con los países vecinos. Hoy es una situación muy especial, pero hay que pensar en el día de mañana. La provincia de Formosa siempre impulsó la concreción de puentes, nuevos pasos con la hermana República del Paraguay. Ha propiciado siempre Pilcomayo y Tranramada, ha propiciado siempre Colonia Cano, Pilar. Es decir, no solamente pensamos en hoy, sino también pensamos en el día de mañana. Lo que pasó recién, bueno, que llega una pregunta porque las redes tienen eso, ¿no? De que antes de terminar el parte ya nos preguntan las cuestiones que anunciamos. Sí, efectivamente, el nuevo protocolo no exige en absoluto una inscripción previa ni ninguna autorización previa. Es así lo que has entendido, quien nos ha hecho la pregunta, Juliana, en este caso de que el nuevo protocolo exige medidas sanitarias dentro de la provincia de Formosa
pero no exige una inscripción previa que signifique que te tienen que dar una autorización previa. Los protocolos son cambiantes, como son cambiantes también las cuestiones epidemiológicas. Hoy tenemos que ver la realidad de los que están vacunados, antes no estaba previsto. Tenemos que ver la realidad también de quienes han sido contagiados por el coronavirus, que desgraciadamente ya son miles de argentinos, pero que tienen una constancia en el CISA de haber sido contagiados, por ejemplo, y también se contempla un nuevo sistema de ingreso. Ese es el nuevo protocolo. No sé si los doctores quieren agregar algo. Adelante, doctor Golini. ¿Qué tal? Buenos días. Quería poner un poco en contexto Formosa. Hoy, ¿cómo está Formosa? El contexto de Formosa es obviamente un aumento de casos sostenido en los últimos tiempos, tanto dependiendo de Formosa capital como de Clorinda, como algunas localidades del interior. Lo otro es el aumento de pacientes que van ingresando al Hospital Interdistrital Evita. Hoy tenemos 25 personas internadas en terapia intensiva, representa el 62% de las camas de ese hospital en terapia intensiva. El otro contexto es el aumento que tuvimos, por desgracia, de los fallecidos. Si uno ve los últimos 7 días, prácticamente tuvimos un fallecido por día. Eso es muy doloroso, pero es real. El otro contexto son las variantes, principalmente la proveniente de Brasil y la variante de Inglaterra, la cual ya está circulando en la comunidad en Buenos Aires. Ese contexto es el actual en el cual se encuentra inserto Formosa. Llamo dos principales recomendaciones. Uno es recomiendo desalentar los viajes hacia Formosa o salir y volver de Formosa. Es una recomendación. Tratar, así como Nación hace una recomendación de desalentar los viajes al exterior por ese riesgo de estas variantes, bueno, nosotros creemos que hay que desalentar el egreso o ingreso o el ingreso de otras personas si no es estrictamente necesario bajo realmente una necesidad mayor que no pueda tener otra opción. Esta recomendación es para evitar el ingreso de las nuevas variantes, para ingresar o para evitar no necesariamente las nuevas variantes, sino empeorar este estatus actual que tenemos, que, como dije bien, venimos en aumento, pero todavía no está sobresaturado el sistema. No queremos llegar a esa situación como está pasando en otras partes del mundo, muy cerca de nosotros. Y la otra recomendación que quiero dar, además de desaconsejar el no viaje, es hablar a esa gente, a esa población que los últimos días estuvo juntando. Entiendo la bronca, las manifestaciones, es lógico, nadie está diciendo que no lo hagan. Lo único que yo recomiendo es que no se hagan masivamente, que se conglomere gente. Se puede hacer masivamente por otras vías, por las redes, por como fuese, pero no juntarse masivamente porque puede aumentar las posibilidades de transmisión. Uno tiene que asumir la responsabilidad civil de evitar las nuevas infecciones. Ahora cada vez hay menos posibilidades de tomar algunas medidas que se venían tomando antes, por lo tanto ahora la responsabilidad es para las personas de cuidarse y también la responsabilidad para ese grupo de personas que por ahí llaman a que se junten, sea por motivo que fuese, sea por eventos, sea por manifestación, sea por fiesta, lo que fuese. Todos esos lugares donde se junta mayor cantidad de personas, hay mayor posibilidad de riesgo de transmisión. Estamos hablando en un contexto desfavorable, con alto riesgo de que ingresen estas variantes, con alto riesgo que pueda sobresaturarse el sistema. En la Argentina ya se está hablando que es inevitable la segunda ola. Todas las segundas olas en el mundo fueron peores que las primeras. Todas las segundas olas en el mundo sobresaturaron los servicios de salud. Hoy tenemos muy próximo está la vacuna.
demos tiempo a que sigan llegando. Es lento, para el gusto de todos nosotros es lento, pero es lo que hay, porque la disponibilidad de vacunas no es ágil, no es fácil, tienen muchos trámites y hay que conseguirlo, y desde a poco. Por lo tanto, hasta que no tengamos garantizado el gran porcentaje de personas vacunadas con las 2 dosis, entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo y evitar la responsabilidad de todos esos grupos, de todas esas personas que quieran viajar o que quieran ingresar, y la responsabilidad de las personas que se juntan. Entiendo que es por motivos particulares, etcétera, garantizar que no se junten un tiempo, esperemos que se llegue a todas las vacunas necesarias, después podemos volver a charlar. Pero le hago también responsables, somos responsables, corresponsables, todos somos responsables para que no ocurra un empeoramiento del estado actual. Por lo tanto, es una recomendación que se hace, que hago y que les pido que tengamos la consideración de esperar más tiempo para el tema que nos permita vacunar a mayor cantidad de personas. Gracias, Julián. Hay otra pregunta de la misma persona donde consulta al Consejo si se tiene que hacer el PCR, a dónde se lo lleva, si tiene que solicitar autorización. Una vez que ingresa a la provincia de Formosa, por disposición del Consejo, debe hacerse un hisopado obligatorio o un estudio obligatorio. ¿Quiénes son los que ingresan? Recordemos, ingresan, por ejemplo, personas que han tenido COVID en cualquier parte del país, pero que ya transitaron la enfermedad. Ingresan personas que tienen las dosis de vacuna correspondientes ya aplicadas, e ingresan personas que no tienen ni vacuna ni han estado contagiados, que por lo tanto se le realiza el PCR negativo, se le realiza el PCR. ¿A dónde los llevamos después? A ningún lado. Es decir, ellos van con responsabilidad social al domicilio que en la declaración jurada deben consignar. Si es alguien que no es de nuestra ciudad, irá a un hotel, por ejemplo, él dirá en qué hotel va a estar. A su vez debe consignar también los puntos de contacto. Esto se hace normalmente, en ejemplo, en las migraciones de cualquier país, cuando uno ingresa. ¿A dónde va? Primero los datos personales, cómo se llama, a dónde va a estar, calle tal, número tal. Y acá fundamentalmente el celular, y si tiene correo electrónico. ¿Para qué? Para que luego se le informe por esa vía, por ejemplo, se le informe, su PCR, señor, es negativo, por lo tanto usted está habilitado. Pero queremos que esa espera la realice en ese domicilio. ¿Qué es lo que no quiere el Consejo? Que ingrese, se haga el PCR y ande dando vueltas por todos lados, y que no vaya a ser que a las 24 horas, por ejemplo, desgraciadamente, le dé un PCR positivo, es asintomático, pero ya nos contagió a Dios, María y los santos. Ese es el objeto de la obligatoriedad de esperar el resultado en el domicilio que la persona que ingresa denuncia en su declaración jurada. Ese es el motivo, ese es el objeto. ¿Por qué dice, se habló de 5 o 10 días que tiene que estar? No, nadie habló de que tiene que estar 5 o 10 días encerrado en ningún lugar. Lo que dice el Consejo, que bajo su responsabilidad, o sea, de la persona que ingresa, al 5.º día se acerque al centro más cercano a su domicilio y se haga un nuevo hisopado. Y así le dé negativo, al 10.º día se acerque nuevamente. Y si viajó a otra localidad del interior, que vaya al hospital de esa localidad, no importa dónde. Entonces, si ahí también es negativo, tenemos todos, él, su familia y todos nosotros, la certeza de que esa persona está libre de coronavirus. Ese es el motivo de haber puesto el 5.º día y el 10.º día bajo su total y absoluta responsabilidad. Señor. Otra buena pregunta. Lo que pregunta, porque no sé si ustedes lo escucharon, el señor periodista, él nos está preguntando si la persona que ingresa
tiene que traer el PCR negativo. La persona que ingresa quiere traerlo porque lo tiene, lo trae. No lo tiene, viene lo mismo. Porque entendemos que hay 2 o 3 circunstancias que se han desarrollado últimamente. Una que es lamentable, que ustedes han visto lo que es la industria de certificados de PCR, que no significa que se lo hayan realizado. Bueno, es público y notorio, hasta los chicos de los colegios de Buenos Aires han dicho cuánto les cobraban por certificado. Y el otro que el precio de los hisopados, sobre todo en las instituciones privadas, ha ido subiendo y lo ha tornado muy costoso. Todos los hisopados que se realicen en el sistema de salud de la provincia de Formosa por estos protocolos son totalmente gratuitos para quien sea, tenga obra social privada, obra social del Estado o no tenga nada, porque va a ser la única forma de ponerlos en un mismo pie de igualdad. Aquel que puede tener una obra social prepaga muy importante porque la puede abonar aquel que tiene la obra social del Estado, nacional o provincial, y también aquel que es el más desválido, aquel que no tiene nada. De esta forma los colocamos en un mismo pie de igualdad. Así que, bueno, creo que está respondida la respuesta acá al amigo periodista. Si no hay otras preguntas, nosotros simplemente agradecerles, comprovincianos, la atención que nos han dispensado en la lectura del parte oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Llega la última por las redes y esta es para el doctor Aníbal Gómez. Sí, simplemente que están preguntando las personas con respecto a la campaña de vacunación, la continuación de la campaña de vacunación en la ciudad de Formosa, para reiterar que la jornada de vacunación de adultos mayores residentes en la ciudad de Formosa se realizará el día miércoles 24 de 7 a 13 horas y está destinado a las clases 1951, 1952 y 1953 en las escuelas que ya estamos dando a conocer a través de todos los medios de comunicación. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y, si Dios quiere, mañana nos encontramos nuevamente con ustedes a la misma hora en este mismo lugar. Muy buenos días.